fin puedo salir a entrenar después de 3 semanas. Papá. Me conseguí casco prestado. Pero bueno, volver a entrenar es casi como volver a empezar. Después de 3 semanas y a mi edad, la verdad que es mucho el tiempo. Pero lo bueno es que pude volver. Lo otro es que ahora en una semana, ahora el domingo que viene, ya tengo carrera. Estaba anotado para un DUA. Ya estaba todo pago, así que estuve a punto de desistir por obvias razones, pero lo voy a hacer igual. No estoy en las condiciones más óptimas físicamente y recuperado tampoco, pero bueno, vamos ahí. No me voy a matar, obviamente, ya sé en qué estoy en modo promocional, me parece, así que salga lo que salga. A propósito de las carreras, ¿vos cómo sabés si estás mejorando o no en una carrera en la que ya hiciste 2, 3, 4 veces o más? ¿Por el puesto en el que salís? ¿Por el tiempo? ¿O cómo lo calculás? Bueno, déjame que te muestro cómo lo hago yo. Pero no acá, vamos para mi casa porque acá es medio complicado. Bastante golpeado quedó el casco. Yo ya me estoy recuperando, pero el casco no sirvió para más. De hecho está como fisurado el triboport, que bueno, porque para eso es, ¿no es cierto? Para evitar que esa fisura llegue a la cabeza. Pero bueno, mejor, más recuperado. Ya pasaron 3 semanas de la caída de la carrera. Así que principalmente quiero agradecer a todas las personas que me empezaron a escribir durante el día, el otro día, durante la semana siguiente, para ver cómo estaba, cómo seguía, cómo me había ido, qué había pasado, todos los que se preocuparon, que fue un montón de gente. Así que gracias por saludar y por la preocupación de todo. Así que fue un golpe bastante fuerte. Me dolió bastante la primera semana. Yo pensé que me iba a tomar menos tiempo la recuperación, pero evidentemente fue muy fuerte. Lo bueno es que no me quebré y no tuve lesiones graves, simplemente dolores internos. Pero bueno, de nuevo a correr, a entrenar y a correr después. Así que por ahora voy a empezar a entrenar con un casco prestado y hasta que consiga el mío. Quiero conseguir el mismo. Creo que hay pocos en el mercado ahora, así que voy a ver si lo puedo conseguir. Pero bueno, como ya está probadísimo que anda bien y funciona y me gusta, voy a ver si consigo el mismo. Como tengo bastante tiempo ahora, al no entrenar tanto, estaba analizando algo que en algún momento dije que quería hacer con estas planillas, y se me ocurrió ahora. Resulta que yo tengo una manera de ir verificando carrera a carrera, año a año, si estoy mejorando o no en esa carrera en particular, o en general si vengo mejorando, aunque uno cuando ya se conoce ya sabes si venís mejorando, por lo menos tu rendimiento. Y las carreras son justamente el lugar donde vos podés ver eso. En mi caso tengo varias carreras que ya he hecho 3, 4, 5 veces. En el caso de 7 lagos ya le hice 8. Entonces tengo una buena base como para comparar carrera tras carrera cómo vengo. Yo te voy a mostrar ahí, lo voy a poner mejor en pantalla, cómo hago yo para
verificar mis tiempos, mis mejoras o no, con una simple fórmula en la que agarro las carreras más referentes o las que para mí son referentes y coloco datos principalmente como el tiempo que me llevó, siempre y cuando las distancias sean similares. Sabemos que año a año las carreras varían entre 4, 5, 6 kilómetros, hablando de la misma carrera, ¿no? Esas son variaciones, pero no impacta tanto en la distancia en general que esa carrera ya hizo el año pasado. Por ejemplo, en el caso de Siete Lagos, que es la que más veces corrí, si bien la corrí 8 veces, cada año cambia el sentido, así que lo que hice fue dividirla en los años en cada sentido, y creo que la única que no podría tomar con tanta, o tomarla con pinza, es la del año pasado. No la podría comparar tanto con las anteriores por las condiciones y eso, pero en fin, son parte de la carrera. Así que lo otro que hice fue tomar 3 carreras de las que más he corrido acá en la zona. De acá de la zona, la que más veces corrí fue el Paralelo 39, después el Rally de Alta Tensión y el Arroyón. Las otras también he corrido 4 o 5 veces, otras carreras ya conocidas también, pero como han cambiado tanto el recorrido algunas, no puedo tomarlo como referencia. Así que básicamente lo que yo hago para verificar si estoy mejorando o no en una carrera, principalmente pongo en el cuadro el tiempo que me llevó la carrera, la posición de mi categoría, también ubico la cantidad de corredores de esa categoría, y eso con una fórmula me arroja un número. ¿Por qué lo hago así? Porque si por ejemplo en la carrera X el año pasado salí en el puesto, no sé, 12, vamos a decir cualquier número, puesto 12, y corrían 20 en mi categoría, pero al otro año yo salgo en el puesto 12 de nuevo, pero en mi categoría corrían 30. ¿A vos qué te parece? ¿Mejoré o no mejoré? Y básicamente sí, más allá del puesto, que es el mismo, al haber más gente, vos te comparás con más gente y según la fórmula que yo aplico, me da que estás en el mejor promedio de todo lo de tu categoría. Por ejemplo, si yo voy a la primera carrera que corrí en 2018 del Paralelo 39, me llevó 3 horas 18, quedé en la posición 34 de mi categoría y eran 38 en total. Bastante lejos. Eso me arroja el resultado de 89. ¿Qué es eso? Es una simple división entre mi posición y la cantidad de gente de la categoría. Y al multiplicarlo por 100 me da como un porcentaje, es una especie de porcentaje. Mientras más bajo sea ese porcentaje, o mientras más bajo sea ese número, que más cerca estoy de la punta de la carrera o de los primeros puestos. Año 2019, tiempo similar, ahí por ejemplo quedé 42 y eran 45, o sea que peor todavía. No me acuerdo por qué me pasó ese año, también en paralelo me ha pasado muchas cosas, en todos los años siempre pasa algo, pero bueno, eso fue el resultado. El tercer año que la corrí ya fue 2021, recordamos que 2020 no hubieron carreras, y en ese caso por ejemplo salí 17, pero eran 39 en mi categoría. Muchísima gente corrió en todas las carreras. En 2021 se llenaron las carreras, así que había mucha gente. Aplicando la fórmula me da un valor de 44. Ese valor es mucho más bajo que los anteriores, por eso puedo decir que bajé el puesto. Y por ejemplo acá pasa lo que te decía, mira, en el año 2023 llegué en la posición 19, pero eran 52 en la categoría, o sea había mucha más gente, entonces mi valor, el porcentaje bajó, o sea que mejoré. Más allá de que llegué 2 puestos más, mejoré bastante. Al otro año mejoré más puestos, pero no mejoró tanto el valor porque había menos gente. Entonces no solamente puedes guiarte por la posición de llegada, sino que tenés que tener en cuenta contra cuánta gente vos corriste, porque de eso se trata. Las otras carreras que mencionaba eran el Rally Alta Tensión, siempre son 50 y pico de kilómetros, todo por meseta, con senderos y mucha diversión. Ahí por ejemplo siempre fui un poco más parejo, siempre estuve ahí dentro del top 10, digamos, de mi categoría, y según la cantidad de gente que iba, lo que me da son valores cercanos al 50%. Este fue de 73 porque fue un año que me acuerdo, creo que me perdí o corté camino, y después fue un 41%. Sin embargo fue en el puesto más retrasado que llegué. Venía noveno, octavo, onceavo, pero había menos gente, o mejor dicho más gente que antes, entonces por eso mejoré en el porcentaje. Otra carrera también referente de la zona de 5 saltos, el Arroyón, que lo corrí 4 veces, también bastante parecido al rally.
con valores de porcentaje en el promedio, digamos, en el medio de la cantidad de gente, en el medio de la cantidad de corredores. Posiciones fueron octavo, cuarto, la única vez que hice podio. Puesto 14, fue un año que me acuerdo el año pasado que llegué bastante mal entrenado, cansado, estaba muy fatigado. Eso se hizo a fin de año y ya la verdad que venía medio cansado. Este año también noveno, eran 24 la categoría. Bueno, esos fueron los porcentajes que me dio. En donde se me hace más fácil ir viendo el progreso, porque es la carrera que más me gusta y quizá la que más preparo. En 2017 llegué décimo en mi categoría, pero eran 27 personas. Entonces eso me da un porcentaje cercano al 40. Al próximo año, mismo recorrido, si bien llegué en el puesto 22, pero la cantidad de gente aumentó bastante más. Entonces me quedó 29%. Yo recuerdo que mi promedio de velocidad fue mejorando, entonces no entendía por qué, si mejoré mi promedio de velocidad, porque había quedado más relegado que el año pasado. Y me di cuenta de que no, que yo sí había mejorado, pero había más gente y eso se ve en el porcentaje. 2021 bajé bastante el puesto, casi llegando al top 10, y ya para 2023 logré entrar en el top 10 de mi categoría. Eso me arrojó un valor de posición del 10%. En el recorrido de los otros años, los años pares, acá pasa lo que yo decía al principio. En 2018 llego en el puesto 13, habiendo 41 competidores, eso me da un 32%. A la otra edición del mismo recorrido, llego en el mismo puesto, también mejoré el promedio de velocidad, pero llegué en el mismo puesto porque había mucha más gente, entonces eso me da un valor porcentual más bajo. Y ya para el 2022 también volví a entrar en el top 10, o ahí empecé a entrar en el top 10 de la categoría, y eso ya empezó a dar valores más bajos. El año pasado fue cuando pude entrar en el podio con bastante gente, por eso me da un valor casi cercano a 1%, en este caso 5%, porque habían unas 80 personas. Así que básicamente eso quería explicar. Después tengo un montón de otros valores que también analizo de las carreras y que están buenos. Me gusta ir conociendo los números que arroja cada carrera, pero bueno, quería darte ese dato. Si vos querés compararte con vos mismo, cómo venís mejorando carrera a carrera, tenés que igualmente tomar en cuenta cuántos corrieron, contra cuántos corriste, para que sea un poco más real. Así que bueno, a seguir mejorando.